Es interesante que el diario de la Historia Argentina en tiempos del proceso fue reemplazada la tapa, ¿no es cierto? Por la tapa celeste y blanca. Sí, sacaron le pusieron la bandera argentina, sacaron la ilustración de la iglesia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser breve y hablar de historia. Yo lo conocí a Perrone, yo lo traté. Lo conocí siendo un pibe de escuela secundaria. Yo vivo en San Martín, donde nació Jorge. Iba con mi bicicleta por la avenida principal que se llama 25 de Mayo y veo una fotocopia que decía, estamos hablando del año 82, post Malvinas. Era muy difícil ser revisionista en la época de Videla. Yo veo que a veces se reivindica y se habla, sobre todo de estos grupúsculos ultranacionalistas, filonazis, que defienden a Videla como si Videla fuese nacionalista. Yo les recuerdo que una de las primeras cosas que hicieron al asumir el proceso fue sacarle el nombre a la avenida Juan Manuel de Rosas y restablecer el nombre de Monroe. Así que un gobierno nacionalista arranca haciendo un homenaje al presidente de Estados Unidos que dijo América para nosotros. Yo estaba en la calle 24 de Villa del Parque y había leído a Pepe Rosa. Uno tenía que ir a la librería Huemul, que hoy es una librería común, en aquella época era una librería porque había libros prohibidos. Los libros revisionistas estaban prohibidos. Y después de ver esa fotocopia, se hablaba de que iba a venir José María Rosa con Fermín Chávez. Y obviamente me volví loco, porque digo, bueno, voy a tener la posibilidad de conocer a un historiador que yo ya lo estaba conociendo. Pero previamente a eso, había leído, como empezamos todos, la vida de Rosas por Manuel Gálvez, y me la había prestado mi tío, y mi tío había comprado esos fascículos que habían salido en el año 74. Eran 3 tomos de la vida de don Juan Manuel de Rosas de Manuel Gálvez. Y todas las notas al pie de página, todas las aclaraciones, tenían como autor a una persona que no conocía, un tal Jorge Perrone. Terminaba el tomo 3 y había una biografías escritas con un estilo bien propio, de todos los caudillos. Algunas emocionantes, las sigo leyendo y me siguen encantando, muy originales. Y las había escrito un tal Jorge Perrone, al igual que esa entrevista con los famosos, los descendientes de Rosas que existían todavía en el año 74. Y bueno, voy muy contento a esa reunión, obviamente en un sindicato de los ferroviarios, la Mutual Ferroviaria. Y bueno, y viene hay un señor con poco pelo de bigotes que hace la presentación. Bueno, yo soy Jorge Perrone, soy presidente del Instituto Rosas de General San Martín. Y bueno, conocí a Jorge Perrone, tanto que lo había leído y lo estoy conociendo. Y obviamente después lo presentó a Pepe Rosa. Pepe Rosa habló sobre todo de la caída de Rosas. Estaba Fermín habló de López Jordán. Obviamente yo ya los tenía esos libros y los tengo los dos dedicados por José María Rosa y por Fermín Chávez. Desde entonces estaba siempre atento a esos encuentros del Instituto Rosas de General San Martín, que después me enteré de su conocimiento. Hoy día soy vicepresidente segundo de ese instituto que todavía existe y que conocí la historia gracias a Jorge Perrone, ¿no? Después lo fui hablando con Perrone todos los años, siempre traían a alguien, hacían un homenaje al día de la Vuelta Obligada. Y ellos tenían un objetivo, eso me lo explicó él después. En el año 1947 eran todos nacionalistas, obviamente como señaló el compañero, había distintos grados de nacionalismo. Un nacionalismo extremista, quizás racista, y un nacionalismo mucho más moderado. Y eso se reflejaba también en los institutos. En el año 1947, hay un homenaje en la Plaza Central de San Martín, y ahí se crea el Instituto Rosas de General San Martín, presidido por Heriberto Peralta,
un hombre que vive todavía, que tiene 100 años, integrado también por Jaime González Porero, que es una figura muy conocida e importante de San Martín, muy amigo de Perrone, Gabino Peláez, Ernesto Pedrosa, y de luego Jorge Perrone, que fue miembro fundador y vocal de este Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín, que tenían en común que eran nacionalistas y que eran rosistas, y ahí tenían un objetivo muy claro que lo pudieron cumplir ese objetivo. A veces cuando hablamos de santos lugares, nosotros nos situamos nos acordamos de Sábato vive en santos lugares, ¿no? Esa es la estación del tren de Santos Lugares. Santos Lugares, los Santos Lugares de Rosas es General San Martín. Era el antiguo monasterio de los mercedarios, las crujías de los mercedarios, que con el desarrollo de ese campamento militar va a dar origen a un pueblo que se va a denominar Santos Lugares de Rosas. Es una de las cosas por las cuales estos muchachos, dirigidos por Perrone, por Jaime González Porero, luchaban. La reivindicación de que el origen de San Martín son los Santos Lugares de Rosas. Hasta se descubre, gracias a la investigación de un importante historiador llamado Morelo, se descubre hasta la iglesia de Jesús Amoroso. Esa iglesia de Jesús Amoroso que va a ser mandada a construir por Rosas e inaugurada por Rosas, Encarnación Escurra y Dolores Fernández, la viuda de Quiroga, en diciembre del año 1836, que ocupa el actual, que fue la predecesora de la que fue la catedral de San Martín, hermosa catedral demolida por la dictadura militar en el año 1979. Y esa iglesia la conocemos su existencia por un cuadro de un pintor uruguayo, o oriental, que estuvo compartiendo un asado con Urquiza después de Caseros, y después lo pinta y ese retrato de esa iglesia se encuentra en Montevideo. Bueno, la cuestión es que ahí conocí a Perrone, conocí a Jaime. Cuando trajeron los restos de don Juan Manuel, bueno, obviamente, fui caminando desde Dársena hasta La Recoleta y lo encontré a Jaime. Entonces Jaime me dice, mira, estamos prácticamente por lograr nuestro sueño. Tenemos contactos en caso de ganar la intendencia, porque de todos los santos lugares donde vivían constantemente un campamento militar de 6.000 personas, indios amigos, se había formado todo el pueblo ahí, solamente quedaba la comandancia, que era el lugar desde donde Rosas, por ejemplo, se ratifica el Tratado de Rana-Macó de octubre de 1840 entre Francia y la Confederación Argentina, donde Rosas dirigió la campaña del Paraná, desde 1845 hasta 1850, cuando se logran esas victorias diplomáticas únicas en la historia. Y bueno, esa conversación con Jaime de pronto me movilizó, tuve contactos con ellos. En el año 93 lograron que el municipio compre la comandancia de los Santos Lugares, que hoy día es el Museo Municipal Juan Manuel de Rosas, del cual soy director histórico. Obviamente había un guión donde prácticamente se hablaba de un campo de concentración y de torturas, ¿no? A ese lugar. Y bueno, y ahí comenzaron mis contactos con Jorge, con Jaime, contactos fluidos de todos los sábados. Y ahí yo lo exprimía a Jorge, Jorge ya no tenía bigotes, ya el pelo ya era blanco, pero siempre fue un señor. Un tipo muy cordial, muy ameno, con ganas de enseñar. Se notaba que era recontra familiero, todo lo contrario a Jaime González Porero. Era el agua y el aceite, ¿no? Jaimito era bastante extremista, era un nacionalista bastante extremo, bastante hasta con tendencias racistas. Y Jorge no, Jorge era un hombre muy, pero muy moderado. Era un nacionalista moderado, obviamente peronista. Formaba parte de lo que sería el nacionalismo, o el revisionismo nacional y popular, no del revisionismo elitista o el revisionismo católico.
Y Jorge formaba de lo que sería la tercera generación del revisionismo. Era contemporáneo y amigo de Fermín Chávez, contemporáneo y amigo de Luis Soler Cañar, contemporáneo y amigo de Enrique Pavón Pereira, entre otros, ¿no? Y muchos un poco del guión, el modelo de ellos es una figura, bueno, venerada por nosotros hasta como institución, don Alberto Contreras, presidente honorario. Bueno, y lo exprimía Jorge. Jorge ya, estamos hablando, habían pasado unos años de ese encuentro cuando era un pibe, y él ya había, mis padres me habían logrado comprar el diario de la historia argentina. Año 91, ya tenía el diario que era Editorial Latitud 34. Y obviamente después va a presentar, anterior a eso, en el año 81, pero también lo tenemos en el único lugar donde Jorge Perrone tiene su reconocimiento, que es la biblioteca Jorge Perrone del Museo Juan Manuel de Rosas, cuyo director de la biblioteca lo encontramos acá, que es el amigo Horacio Morales. Él es el director de la biblioteca Jorge Perrone de General San Martín, cuya sede es el Museo Juan Manuel de Rosas. Aparte de las notas en la historia de Rosas de Galvez, escritas por Jorge, tiene un reportaje a Rosas que es excelente. Donde él se lo imagina una entrevista a Rosas en el Café Tortoni. Y hasta se imagina los comensales, que son estas figuras que yo les dije. Fermín, Enrique Pavón Pereira, Alberto Contreras, Luis Soler Cañar. Pero según lo relata Jorge, ellos estaban en el otro lado y él estaba hablando con Rosas. Y se basa en autores que él me los dio a conocer. Y siempre me decía, atendé pibe. En realidad me decía, atendé pibe. Porque tenía la voz ronca en ese entonces. Me decía, con respecto a muchas definiciones de historia. Es cierto, como dijo el compañero, el tomo 1, que es el más logrado de los tres, comienza con las invasiones inglesas y termina con la caída de Rosas, con un análisis. Sí, Jorge, yo creo que más que Villiquen, Jorge creo que era un tipo que estudió lo mejor de los mejores autores de su época. Él decía que no se podía comprender a Rosas y que no se podía hacer una biografía de Rosas sin leer los 8 tomos de Julio Grasusta. Y tenía razón. A pesar de eso, desde hoy mismo vemos desde diversos, desde la historia social, cómo se escribe sobre Rosas sin tener en cuenta los 8 tomos de vida de Juan Manuel de Rosas a través de sus correspondencias. Un autor que Jorge siempre me citó como muy bueno, y cuando él citaba algo como muy bueno, yo podía estar de acuerdo o no, generalmente estaba de acuerdo, pero iba a la fuente. Ernesto Palacio, por ejemplo, él me decía algo muy cierto. Ernesto Palacio tiene una historia de un tomo, por apellido Perrot, aunque en esa época se podía conseguir en 4 tomos. El 5.º tomo lo escribió él. Se podía conseguir la historia de Ernesto Palacio en 5 tomos, pero el 5.º tomo lo escribió Jorge Perrone, la historia de Ernesto Palacio. Dice, Palacio tiene una historia argentina muy conceptual, muy original y distinta en algunas facetas al revisionismo, y tenía razón. Ernesto Palacio, por ejemplo, tiene una posición distinta a Mariano Moreno, que la tiene por lo general el revisionismo. Yo comparto la posición de Ernesto Palacio también. Y rescataba mucho a Vicente Sierra, Jorge. También son 10 tomos de una historia desde el punto de vista documental impresionante y hecha por un solo hombre. En fin, ese primer tomo de Jorge, sobre todo, todavía creo que es muy actual y creo que tenía era muy bien documentado y muy bien redactado. Tenía una heurística y una hermenéutica impecable. Era mucho más que un diario de la historia para chicos. Creo que se podía analizar para bien, hasta para los profesorados, superior si ustedes supieran el nivel de los profesorados ahora,
La recontra, y no hablemos de Jaime González, que bueno, te digo los otros, ¿no? El tomo 1 de Jorge Perrone, desde el punto de vista de la heurística y de la hermenéutica, es excelente. Es Igual, perdón, excelente. dije lo de Villique no para bajar el precio, sino por la forma, porque era un No, quedó claro eso, vos después explicaste todo eso. No, eso me quedó muy claro. Pero es cierto, Quedó muy claro. Era muy serio Jorge, así como era un tipo ameno, agradable, como historiador era muy serio. Y ya les digo, durante varios años compartíamos los asados, los cuales yo los explotaba. Hablando con Julián, y él me preguntó, ¿no le preguntaba sobre Perón? Y le digo, lo que pasa es que en ese momento yo quería saber sobre Rosas, sobre el revisionismo. Son etapas de la vida de uno, ¿no? Obviamente, si yo lo tendría a Jorge, le preguntaría sobre Perón. Claro, uno empieza. Y sobre todo ese grupo, ¿no? Que lo explicaron muy bien los compañeros y lo analizaron muy bien los compañeros. Reitero, era un hombre que no escondía sus conocimientos. Creo que un poco ese modelo de no esconder los conocimientos y tratar de enseñar, y tratar de difundir, y tratar de divulgar es uno de los caminos que yo sigo hasta el día de hoy. Creo que si nosotros no enseñamos lo que sabemos, si nosotros no divulgamos nuestros conocimientos, reitero, era un revisionista, era un nacionalista, un hombre moderado, muy moderado. No era un fanático y su historia argentina y sobre todo su diario de la historia argentina y todos los escritos de él están con una heurística excelente. Creo que fue muy bueno haberlo conocido, creo que lo aproveché y incluso hasta tuve la posibilidad de despedirme de Jorge porque estaba de novio con una chica que tocaba en la banda de música de la Municipalidad de San Martín y me dice, tengo un servicio, falleció un historiador. Yo no lo había visto a Jorge hace unos cuantos meses. Lo que menos suponía que era él. Digo, no sé. Y me dice, Carlos, ¿lo conoces? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Y ese día de febrero, creo que fue el 19-20 de febrero del año 95, un calor impresionante. Bueno, habló Fermín, habló Jaime llorando, habló Torreira, y fue la despedida de un gran historiador, una gran persona y que realmente pudieron cumplir su sueño de ver a la comandancia de Rosas convertido en un museo, pudieron cumplir su sueño de que esa comandancia no se convirtiera en un dúplex, como sucedió con las caballerizas de enfrente, que antes de que el Estado llegue lo convirtieron en dúplex. Así que creo que fue una gran persona, un gran hombre, un gran historiador y bueno, creo que lo he explotado y estoy tratando un poco de seguir su obra desde mi lugar de batalla. Bueno, nada más.